Ya, ahora sí. Ya, a ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quien le habla, Jordi Olivera Vargas, del curso Integrador 1. Ya que esta noche a mí y a mi grupo nos toca exponer sobre el sistema APA en las referencias bibliográficas. ¿Qué es el APA? El APA es la guía de citación para no recurrir al plagio. ¿Qué significan las siglas APA? Las siglas APA significan American Psychological Association, que en español significa Asociación Americana de Psicología. Es una organización con sede en la ciudad de Clark, en Massachusetts, Estados Unidos. Fue fundada en 1852, pero es hasta en 1928 que se da a conocer su primera edición de su manual de citación. Esto fue para darle un formato estándar a las citaciones de textos académicos en la universidad. A ver, las referencias bibliográficas, ¿qué son? Es un conjunto de datos precisos y detallados con lo que el autor facilita la remisión a fuentes documentales o a sus partes y características editoriales. El sistema APA en las referencias bibliográficas permite la información detallada de las fuentes de donde se ha extraído información para respaldar la idea del trabajo de información. A continuación veremos ejemplos. A ver, siguiente. ¿Cómo se usa el sistema APA en las bibliografías de los libros, que es lo que más utilizaremos? Empecemos por su apellido, inicial de su primer nombre, año, título de su obra, país de procedencia y la editorial. Ahí podemos ver referencias de libros, referencias partes de un libro, referencias de un artículo de revista, referencias de tesis, referencias de ponencias y conferencias. A ver, siguiente. Referencias de medios audiovisuales como películas, grabación de música, referencia de recursos electrónicos e Internet, publicaciones periódicas electrónicas y contribuciones. A ver, siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquella fuente que utilizó en su trabajo. En ese sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. American Psychology Association. En el Steamboat APA se usan las referencias. A continuación pasaré a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Jonathan Rodríguez Rodríguez. En este caso, yo voy a seguir con la exposición. Eh, bueno, todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben coincidir con la referencia bibliográfica final, ¿no? En lo cual también han sido citados en el texto o viceversa. También tenemos que ver que los autores van en orden alfabético, debe tener una sangría francesa y también debe estar el número de página, ¿no? El cual debe estar en números arábigos y no en romanos. Como ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Del autor Damasio, que fue en el año 2000. Y también está la sangría francesa. Y en el otro ejemplo estamos viendo el número, ¿no? De la página. El siguiente, por favor. Bueno, acá en este caso encontramos los tipos de referencias bibliográficas, el cual, si nos damos cuenta, primero en las referencias bibliográficas va el autor, el año, el título, la edición, el lugar de publicación, la editorial y la página. Cuando es un autor, primero va el apellido paterno del autor, separado de una coma, que le sigue el nombre. Cuando son de 2 a 6 autores, primero se empieza con, debe ser separado con punto y coma, y en el último autor se separa por una I. Cuando son más de 6 autores, van separados por punto y coma los 6 primeros autores, y, y al último va el et al, y un punto al final. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, acá nos mencionan las referencias bibliográficas según la ISO 690. Es una organización internacional de normalización que fue creada en 1987, el cual proporciona directrices
básicas para la preparación de las referencias bibliográficas. En este caso encontramos lo que son libros electrónicos o monografías, que primero va el apellido, iniciales del autor, el año, el título en cursiva, eh, la edición de, si no es de página, y el lugar de la publicación, y el nombre de la editorial. Si es tesis o trabajos académicos, primero van los apellidos, las iniciales del autor, el año, el título en cursiva, o si tienen subtítulo también, la inicial, apellido de los directores de la tesis, tesis doctoral o tipo de trabajo, universidades donde se presentó, la fecha de consulta y si está disponible en un link también se le pone, se le agrega. Si es una página web, primero va el nombre de la entidad, también va el año, el título en cursiva, el lugar de la publicación de la editorial, la fecha o dato de actualización o revisión si consta, ¿no? La designación de la página y la localización del sitio web. La fecha de consulta disponible en URL o ruta de acceso. Por último, hay una regla de cómo ordenar las referencias bibliográficas. Siempre se ordena por orden alfabético, pero aquellos que tengan de uno o más autores se ordenan después, si tiene uno. Por último, por año de publicación también se ordena. Siguiente, por favor. Ver. Buenas noches. Otros. Siguiendo con la exposición, eh, modelo de citas, el que le habla es el alumno de Mejía y expondré sobre tipo de citas. En primer lugar, podemos poner citas textuales cortas. Contienen menos de 40 palabras con el mismo formato y mismas palabras del autor. Dicha transcripción debe ir cerrada entre comillas y al finalizar entre paréntesis el apellido paterno del autor y el año de publicación. Como se muestra en el ejemplo, es una cita basada en el autor, que primero se pone el nombre del autor con el año de publicación, después una cita basada del autor y consecuente se pone el texto que precede. En este caso vemos una cita basada en el texto, que tiene de referencia la primera citación del autor y siguiente es el nombre del autor, el año y la página del texto. Otro tipo de cita es la cita textual extensa. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. En este ejemplo se basa en una cita basada en el texto, que se puede poner la cita, que tiene que ser mayor de 40 palabras. Después del punto se le pone el apellido del autor, el año y la página del que viene el texto. En este otro caso es la cita basada en el autor, que primero se toma en referente el nombre del autor, el año y lo que afirma el autor, que es una cita sacada de la página 90, como se muestra en este ejemplo. Buenas noches, compañero. Siguiendo con la profesor, soy Real Luque, siguiendo con la exposición que nos ha tocado. En mi caso me ha tocado las citas indirectas o textual. Bueno, como dice acá, en la cita de parafraseo se utiliza la decidida de un autor, pero la propia es del escritor. Es una cita que es necesario incluir apellido del autor, año de publicación. Asimismo puede variar de acuerdo a su énfasis.
como dice ahí, nos explica que tomamos un texto de cualquier libro o una revista, lo que fuese, siempre citando el texto que está basado, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que tienen dos párrafos, que es el texto, es como digamos el encabezado, el cuerpo es la cita. También en este caso, para este tipo de cita, se pone el apellido, solo el apellido y el año de que se publica y el punto para separar del texto. Y estos son los datos finales, que todo debe ser parafraseado para no caer en el plagio. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, acá vemos que es cita basada en un autor. Por ejemplo, en el cita basada en un autor es como acá en el ejemplo vemos que tiene las partes de referencia del autor al inicio de cita. Por ejemplo, la referencia del autor es el apellido, como les decía anteriormente, debemos poner eso, y el año del que se ha escrito esta cita de texto. También podemos parafrasear también con sus partes debidas, ¿no? De introducción, cuerpo y el cierre para poder hacer una buena cita textual con sus debidas referencias. Siguiente, por favor. Bueno, acá como vemos es los tipos de cita según la MLA, ¿no? Que significa el, la Asociación de Lenguas Modernas, MLA en español, ¿no? En inglés sería el Modern Language Association. Por ejemplo, acá tenemos un punto de esto que está basado en la MLA, es cuando un autor, cuando es de una cita de un solo autor, al finalizar el párrafo, debemos incluir encerrado entre paréntesis el nombre del autor y la página, como lo decía, ¿no? Este es el nombre del autor y la página es en caso de que sea solo un autor de dicha cita o texto. Y también tenemos cuando tiene dos autores. Por ejemplo, en este caso, cuando son de dos autores, deben ir primero entre paréntesis ambos apellidos separados. Por ejemplo, el primer autor en el paréntesis solo el primer apellido y el segundo también su primer apellido, y separados con la conjugación de la Y, pues, ¿no? También cuando tenemos un caso que cuando tienen tres o más autores dicha cita textual, se debe incluir también en paréntesis, como con el caso de dos autores, te deben ir los apellidos del primer autor seguido del término ET a L para poder diferenciar de los demás autores, bueno, los apellidos, y poder hacer una buena cita textual del de dicho párrafo. ¿Qué significa ET? ET es abreviada generalmente como ET es en latín, que significan literalmente o en español y otros, ¿no? Se usa generalmente para repertorios bibliográficos cuando hay más autores, ya sea como el ejemplo de un autor, de dos autores o tres autores. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se hablaba de las citas de uno, dos o tres autores, que sea el caso, este, este es el orden que deben seguir dichas citas, ¿no? Por ejemplo, nombre de autor o autores es primero, después viene el título de la fuente, el título del contenedor, otros contribuyentes, por ejemplo, en algunas escrituras de textos, de libros, revistas, tienen versiones, por ejemplo, versión 1, versión 2,
Depende, ¿no? De qué texto o cita vayamos a poner en el trabajo. También dice el número de versión, por ejemplo, ¿no? Si es el 1, 2 o 3. También se debe citar ahí la casa editorial, la fecha de publicación, por ejemplo, la fecha es el año, el mes, el día, y el número de página. Pues. También dice acá, cuando se tiene dos autores, citarlos en orden que aparece en la fuente solicitada. Solo se debe invertir el primer nombre, el segundo queda tal cual, en dicho caso de autor, ¿no? Pero también tenemos cuando se tiene tres o más autores, se hace presente solo el primer autor, de acuerdo al orden de la fuente, invirtiéndolo, o sea, sus apellidos, luego su nombre, seguido de término et, que significa otros, es- escribiéndolo en letra cursiva. Paso a mi siguiente compañero, compañera en este caso. Buenas noches, profesor y compañero. Para finalizar la exposición tenemos la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, entre los cuales tenemos los propósitos que se esperan para alcanzar el objetivo que ya tenemos planteado para nuestra meta en sí. Además, se dice que los objetivos específicos conducirán a lograr el objetivo general. Para ello debemos garantizar la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos, que se deben usar ciertos métodos, los cuales serán especificados en la siguiente diapositiva. Además, toda organización necesita tener un norte, así como ciertas direcciones que, que las guíen y que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, para alcanzar esos objetivos. Así será necesario el conseguir unos resultados concretos y finalmente para lograr esos objetivos tendremos que realizar una serie de ciertas actividades. Siguiente, por favor. Así tenemos ciertas conclusiones. En primer lugar tenemos las cerradas, que tiene una conexión directa con el tema específico y a su vez no compromete el público. Teniendo como puntos específicos la exposición de la idea principal, el resumen de los resultados, así como el resumen del texto, igualmente la evaluación de ideas y resultados y repercusión de las ideas expuestas. Siguiente diapositiva. En segundo lugar tenemos las conclusiones abiertas, que pretenden ampliar el contenido específico del texto, indicando su posible relación y su efecto con otros temas, abriendo caminos para nuevas investigaciones. Siendo sus funciones la exposición del tema, la aplicación en práctica del tema a tratar, como las preguntas abiertas. Siguiente diapositiva. Finalmente, como recomendaciones, tenemos el tamaño de papel que se solicita usar, en el cual debemos utilizar un papel blanco de tamaño 4 de las siguientes medidas, de 21.59 por 27.94 centímetros, y cuyos márgenes deben ser de 2.54 centímetros. El tipo de letra recomendable es de 12 puntos con un tipo de Times New Roman del color negro. La sangría, al culminar un párrafo y comenzar uno nuevo después de un punto y aparte, se debe dejar una sangría de 5 espacios. Con respecto al interlineado, se debe aplicar el interlineado de doble, de 2 puntos, así como la numeración, que debe ser consecutiva comenzando con el número 1. Siguiente diapositiva. Con respecto a las abreviaturas, no debemos abusar de las abreviaturas en el texto, así como la presentación de tablas y gráficos y figuras. Con respecto a la numeración de las tablas, debe colocarse en la parte superior y debe ser consecutiva, según el orden en el que se presentan. Además del título, igualmente, ubicarlo en la parte superior y en letras negritas.
Con respecto a la parte inferior de la tabla, en letra 10 puntos, y la letra debe ser itálica. En el caso de los gráficos y figuras, la numeración igualmente debe ser consecutiva. Además, cuando comencemos nosotros a analizar una investigación, el objetivo principal debe ser el ampliar nuestro conocimiento del área y decidirnos a qué punto específico estudiar, así como el tema original y atractivo que hemos nosotros enfatizado. Igualmente, es importante hacer uso responsable, ético y legal de las informaciones que se ha utilizado en el trabajo académico para concluir referencias bibliográficas e identificar las ideas e información que han sido tomadas por los autores, sin hacer uso del plagio y siempre elaborar un trabajo académico con rigurosidad. En este caso sería toda la exposición y gracias por su atención.